Ok. Entonces vamos a desarrollar ahorita lo que es el laboratorio de tejido muscular, ¿verdad? Vamos a ver un poco más sobre las características de las fibras, ¿verdad? Vamos a describirlas, cuáles son las características microscópicas de los tres tipos de tejidos musculares, el muscular esquelético, el cardíaco y el músculo liso. Entonces iniciamos, ¿verdad? Con el tejido muscular. Y acuérdense que hay tres tipos de tejido muscular, ¿verdad? Está el esquelético, como ya les mencioné, y su nombre es así porque es el tejido muscular que está unido a los huesos, al sistema esquelético. Entonces es el que genera más que todo los movimientos, ¿verdad? Los movimientos, la locomoción de todo el cuerpo, pues, y de los diferentes órganos del cuerpo. Ahora, el músculo liso, ya vamos a ver que liso tiene ese nombre porque microscópicamente no se le observan bandas en la célula. Entonces, por eso es liso, porque se observa de una apariencia lisa, ¿verdad? Y los otros dos tejidos, acuérdense que son estriados. Y el cardíaco, pues son las células que están dentro del corazón, ¿verdad? Entonces, el tejido muscular son células alargadas, ¿verdad? Son células que están especializadas para la contracción. O sea que ellas pueden ejercer como un acortamiento, ¿verdad? De ellas mismas. Con ese acortamiento, ellos pueden posibilitar que se bombeen sustancias, que se realicen diferentes tipos de movimiento. El músculo, pues, que corresponde a la mayor cantidad de masa muscular es el tejido musculoesquelético, que como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, ¿verdad? El músculo esquelético es estriado, forma la mayor parte del tejido muscular del cuerpo, está organizado en músculos responsables de los movimientos gruesos y finos. Por ejemplo, un movimiento grueso es caminar. Un movimiento fino es, por ejemplo, tocar piano o escribir, ¿verdad? Y también relacionan contracciones que permiten mantener la posición corporal, ¿verdad? Esa sería como las características del músculo esquelético. Y es estriado, ¿por qué? Porque sus componentes microscópicos, ¿verdad? Que son las miofibrillas o las estructuras que realizan la contracción, están organizadas en una serie de bandas, ¿verdad? Y que por eso pues le dan a la célula esa apariencia estriada. Sigamos siempre con las características. Ahora veamos el músculo liso, ¿verdad? El músculo liso no posee estría, por eso principalmente se le nombra músculo liso. Y está principalmente en el sistema vascular, en el tracto digestivo y en el útero, ¿verdad? Aquí podemos ver, estas son las ramas de una vena y ahí podemos observar, aquí en verde, la flechita verde, se corresponde al tejido muscular liso, ¿verdad? A todo este que tenemos acá. Es el tejido muscular liso, este rosadito, que es una de las capas de una vena. También está en el tracto digestivo. Entonces pueden ver, aquí de hecho hay tres capas de músculo liso. Esta es una capa, esta es otra capa y esta es otra capa de músculo liso, ¿verdad? Como parte del músculo sin estriaciones, ¿verdad? Que está en el tubo digestivo.
La flecha azul simboliza que adentro de ese vaso sanguíneo está circulando la sangre venosa. Y por ejemplo, esta es una vena de la pierna, entonces la sangre se dirige hacia arriba, ¿verdad? Porque tiene que llegar al corazón. Ahí está, la flechita se movió porque está describiendo, ¿verdad? Las 3 capas de tejido muscular liso. Y también está en el útero, ¿verdad? El útero está formado por una gran capa de fibras musculares lisas que es con las que realizan las contracciones para la salida del bebé en el momento del parto, ¿verdad? Entonces ese es músculo liso. Como ustedes pueden ver, no tiene estriaciones. Ya vamos a seguir viendo las demás características de este tejido. Ahora el músculo cardíaco. El tejido muscular cardíaco. Acuérdense que este músculo, pues es el músculo del corazón, ¿verdad? De ahí su nombre. Es estriado. O sea que también vamos a observar bandas transversales claras y oscuras en forma alterna. Entonces se le ven como esas rayitas. ¿En dónde está ubicado este tejido? Bueno, se encuentra en el corazón y en las venas pulmonares, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver las capas de tejido que están aquí, que son rosaditas, ¿verdad? Todo esto es la capa muscular del corazón. Y dice que también es parte de la capa de las venas pulmonares. Qué interesante, ¿verdad? Que esas venas exponen sangre roja, ¿verdad? Cuando las venas normalmente son una sangre más como verdosa o azul. Pero esa es una excepción, ¿verdad? En relación a las venas, porque todas las venas llevan sangre desoxigenada. Por ejemplo, estas que ven acá, que son azules, ellas transportan sangre desoxigenada. Entonces, esta sangre desoxigenada, la sangre desoxigenada normalmente es azul, pero estas venas, si ustedes ven, llevan sangre roja, ¿verdad? Eso es porque esas son las únicas venas que transportan la sangre oxigenada que sale del pulmón y entra al corazón, ¿verdad? Pero eso se lo van a quedar más claro en módulos. Ahora, la otra característica especial del músculo cardíaco es que tiene un ritmo por sí solito, ¿verdad? Es rítmicamente contráctil, es decir, que él genera una contracción con determinada velocidad, posee ritmo inherente, ¿verdad? Es lo que lo caracteriza de los otros 2 tejidos, porque él tiene la capacidad de permanecer contrayéndose y relajándose de manera espontánea, ¿verdad? Muy bien. Pasemos al otro tejido. Ya vimos los 3 tejidos en sus características generales, ¿verdad? Ahora veamos las características microscópicas de las células, ¿verdad? De los músculos. Es importante destacar que las fibras, ¿verdad? Se le denominan fibras porque son células alargadas que parecen fibras, ¿verdad? Pero a diferencia de las fibras colágenas o de las fibras que vimos en el tejido conectivo, ¿verdad? Ellas, las fibras musculares, sí tienen vida, ¿verdad? Entonces, se denominan fibras porque son más largas que anchas, pero no tienen vida, ¿verdad? Perdón, sí tienen vida, ¿verdad? Porque son células que están produciendo actividades. Diferente a una fibra colágena, a una fibra elástica. Acuérdense que esas estructuras no son vivas. Muy bien, entonces la célula o fibra muscular está compuesta de miofibrillas. Aquí tenemos, miren que toda esta es una célula muscular y en su interior están estas miofibrillas, ¿verdad? Acordémonos que hay 2 tipos de miofibrillas, ¿verdad? Hay
perdón, quizás es las miofibrillas, perdón, están compuestas de dos tipos de miofilamentos, la actina y la miosina. Ahora, ¿qué más características podemos observar de esta fibra celular? Que posee, primero, la membrana que la cubre se llama sarcolema, ¿verdad? Es como su nombre específico. Si ustedes ven a las demás células, no tienen como nombres específicos su membrana, su citoplasma, ¿verdad? Pero en este caso sí. La membrana celular de las fibras musculares se llama sarcolema. El citoplasma de las fibras musculares se llama sarcoplasma, ¿verdad? Y el retículo sarcoplásmico también tiene un nombre específico que se le llama, perdón, en vez de retículo endoplásmico se llama retículo sarcoplásmico. Y en ocasiones las mitocondrias también se les pueden llamar sarcosomas, ¿verdad? Entonces, sarco quiere decir o se refiere a carne, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tiene la otra característica de esta célula es que es multinucleada, tiene muchos núcleos. Miren esta porción de esta célula muscular, tiene 4 núcleos, ¿verdad? Y como ya dijimos, la membrana que la recubre es el sarcolema. Está unido a los huesos del esqueleto, por eso se le llama músculo esquelético, ¿verdad? Porque así puede moverlos, ¿verdad? El citoplasma o sarcoplasma presenta bandas claras y oscuras en forma alterna, lo que da a la fibra una apariencia rayada o estriada. Por eso es un músculo estriado, ¿verdad? Entonces ahí vemos siempre en la fibra que son cilíndricas multinucleadas. Entonces vemos ahí las bandas o los grupos de bandas claras y oscuras alternadas. Si ustedes ven, una banda clara, una banda oscura, una banda clara, una banda oscura, ¿verdad? Entonces, por eso es que se ve la célula rayada. Entonces, esas son las características de esa célula. Lo otro característico de este músculo es que es voluntario. Nosotros podemos controlar el movimiento, ¿verdad? Es voluntario. Porque nosotros conscientemente podemos controlarlo, su contracción. Ahora veamos cómo está organizado el músculo esquelético, ¿verdad? Vimos en clase que hay una relación entre el músculo y el tejido conectivo. El tejido conectivo lo envuelve y ayuda a organizarse, ¿verdad? Y lo une a los huesos, ¿verdad? Entonces, veamos ese tejido conectivo. Primero, el músculo, que es toda esta masa de carne, ¿verdad? El músculo es un órgano que está formado por pequeños grupos de fibras, ¿verdad? Esos grupos de fibras se llaman fascículos, ¿verdad? Entonces, los fascículos son grupos de fibras. Aquí tenemos que se ha sacado, digamos, un fascículo, ¿verdad? Y el fascículo, dijimos, está formado por un haz de fibras musculares o un grupo de fibras musculares. Entonces, cada fibra muscular, ¿verdad?, que está dentro de los fascículos es una célula cilíndrica, larga, ¿verdad?, que está cubierta por sarcolema, lo que ya dijimos, que contiene sarcoplasma, miofibrillas y numerosos núcleos periféricos, como el que vemos ahí. ¿Qué son las miofibrillas? Las miofibrillas son los elementos contráctiles dentro del sarcoplasma y está compuesta por filamentos que son los miofilamentos, ¿verdad? Que al final forman el sarcómero. Entonces ustedes ven aquí en la fibra muscular que ella
está formada por otras fibras más delgaditas. Entonces, estas fibras chiquitas son las miofibrillas, ¿verdad? Que están formadas por miofilamentos, ¿verdad? Entonces, la fibra muscular está rodeada por el sarcolema, ¿verdad? Aquí tenemos que está rodeada por el sarcolema, que en su interior el citoplasma se llama sarcoplasma, ¿verdad? Y que está formada por miofibrillas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la fibra muscular que está cubierta por sarcolema, su citoplasma se llama sarcoplasma y que está formada por miofibrillas. Ahora veamos las capas del tejido conectivo que lo rodean, ¿verdad? Ahora, todo el músculo está rodeado y protegido por una vaina de tejido conectivo, que es un tejido conectivo denso, irregular y colagenoso. Esa capa o banda que recubre a todo el músculo se llama epimicio, ¿verdad? Este primero que tenemos acá, ¿verdad? El epimicio rodea entonces a todo el músculo. Pero dijimos que el músculo, ¿verdad? Está formado de fascículos. Entonces, este epimicio, ¿verdad? Al internarse en el músculo, rodea a los fascículos y se llama perimicio. El perimicio es derivado del epimicio, que forma tabiques que se ramifican profusamente en el interior del músculo y lo divide en fascículos. Este ya sería un tejido conjuntivo menos denso y colagenoso que rodea los haces de fibras musculares o los fascículos, ¿verdad? Entonces, este ya es un tejido un poquito más dócil porque tiene menos fibras de colágeno, ¿verdad? Y a cada fibra muscular la rodea el endomicio, ¿verdad? Esta es una delgada red de fibras reticulares, acuérdense que son fibras colágenas más delgadas, y una lámina externa que se llama lámina basal. Y este tejido conectivo está situado entre las células, ¿verdad? Por eso es endo, ¿verdad? Epi es de afuera, peri es de alrededor, ¿verdad? Porque se introduce en todo el músculo y forma los fascículos. Y endo es de interno, es la capa más profunda, es la que está entre todas las fibras, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estos elementos, como están interconectados, ¿verdad? Las tres capas de tejido conectivo. Entonces, las fibras musculares, cuando se contraen, traccionan de todos estos componentes del tejido conectivo, ¿verdad? Y luego esa fuerza lo pasan hacia los tendones, ¿verdad? Que es el tejido que une el músculo con el hueso, ¿verdad? Porque aquí tenemos el hueso, que es el amarillito, y ahí está el tendón, que es la parte blanquecina, que es la que une el músculo con el hueso. Acordémonos que este ya sería tejido conectivo denso regular. Acuérdense que es un tejido lleno de muchas fibras colágenas, ¿verdad? Entonces, así es como el epimicio, el perimicio y el endomicio se continúan con el tejido conectivo que une al músculo esquelético con el hueso u otros músculos, o como ya les mencioné a veces con la piel, ¿verdad? A través de los tendones. Entonces la fibra se contrae, tracciona de todos estos elementos del tejido conectivo y así es como pueden movilizar el cuerpo, ¿verdad? A través de movilizar los huesos o la piel. Ok, ahora veamos ya la organización de una miofibría. Acuérdense que las miofibrillas son las unidades estructurales
¿verdad? De las fibras. Aquí recordemos nuevamente la organización de todo el músculo. Aquí tenemos primero tenemos, este es un músculo, ¿verdad? Dijimos que el músculo está formado por fascículos, que los fascículos, ¿verdad? Están formados por fibras. Entonces aquí tenemos una fibra muscular esquelética cilíndrica, larga, multinucleada. Miren sus características, ¿verdad? Aquí tenemos algunas estructuras que podemos evidenciar, ¿verdad? Como es el túbulo T, ¿verdad? Que es una invaginación de la membrana. Miren cómo está conectada la membrana y va, atraviesa a toda la fibra, va de un lado a otro, ¿verdad? Conecta las membranas de un lado a otro, ¿verdad? También podemos ver que a los dos lados del túbulo T está el retículo sarcoplasmático. ¿Se recuerdan qué es lo que almacena el retículo sarcoplasmático? Son iones de calcio, ¿verdad? Pero lo que también nos interesa en esta diapositiva es destacar que las fibras musculares están compuestas por miofibrillas, que dijimos que esas son las unidades contráctiles, ¿verdad? Son las unidades contráctiles de la célula o elementos contráctiles de la célula. Y que esa miofibrilla está compuesta de miofilamentos. Ahora, estos miofilamentos están organizados en otra estructura, que es el sarcómero, ¿verdad? Ahora, ¿cómo está estructurado el sarcómero? El sarcómero está, acuérdense que va formado, quiero que lleguemos al sarcómero, aquí está, el rojito es el sarcómero. Toda esta extensión va, acuérdense que el sarcómero va desde un disco Z, el sarcómero va desde un disco Z a otro disco Z. Entonces, aquí tenemos, este es un disco Z y este otro es el disco Z. Entonces, a toda esta área es lo que llamamos sarcómero, es en lo que están organizados, dijimos, los miofilamentos de la miofibrilla. Ahora, este sarcómero tiene otras estructuras, por ejemplo, el centro del sarcómero, que es esta parte clara, tenemos la banda H, que es la rosadita, ¿verdad? También tenemos esta zona más oscura, que es en la banda A, es la verdecita. Y tenemos esta zona clara, que es en la banda I, ¿verdad? Entonces, la parte clara es la banda I. La parte oscura es la banda A. Y la banda H es la del centro. Entonces, a la mitad de la banda I es donde está el disco Z, ¿verdad? A la mitad de la banda I es donde están los límites del sarcómero. Sigamos viéndolo. Acuérdense que si se apaga la sesión, volvemos a entrar. Sigamos viendo la organización de una miofibrilla, ¿verdad? Aquí lo que queremos es comprender cuáles son los componentes de la miofibrilla, ¿verdad? Que los miofilamentos se organizan en sarcómeros. Entonces, el espacio claro, dijimos que era la banda I. El espacio oscuro, dijimos que era la banda A. Ahora, la parte central de la sarcómero, ¿verdad? Dijimos que era la banda H, pero si ustedes ven, justo en el centro de la banda H hay una línea.
Esa es la línea M. Ahora, aquí vemos, señalado en el literal D, dos estructuras que están a la mitad de la banda I. Dijimos que esos son los discos Z, ¿verdad? Y en la parte central dijimos que era la banda H. Entonces aquí E nos está señalando la banda H y C nos está señalando la línea M, ¿verdad? Y toda esa estructura de disco Z es el sarcómero, ¿verdad? Entonces veamos ahora los nombres. La parte clara en su totalidad es la banda I. La parte oscura en su totalidad es la banda A. La parte central del sarcómero es la línea M. La parte intermedia de la banda I son los discos Z. Toda la zona central, ¿verdad? Donde está la línea M se llama zona H. Y de disco Z a disco Z son los sarcómeros. Esa es la unidad anatómica funcional de las fibras o de las miofibrillas, que son las que componen el músculo esquelético, ¿verdad? Muy bien. Entonces, solo para recapitular, ¿verdad? Un sarcómero va de disco Z a disco Z. La banda clara es la banda I. La parte oscura es la banda A. La parte central global es la zona H. Y en el centro de la zona H pasa la línea M. Muy bien, esas serían las estructuras. Ahora esta es una fibra de músculo liso, ¿verdad? Estas fibras de músculo liso no presentan estriaciones porque ustedes pueden notar claramente en esta fibra que la actina y la miosina no se organizan o las miofibrillas no se organizan de la misma manera. Miren aquí las fibras o miofibrillas forman como como esta red, ¿verdad? Esa red. Entonces el músculo liso está formado por células que son largas, pero son fusiformes. Son delgadas y son fusiformes. ¿Qué quiere decir? Que terminan en punta. Entonces el centro es más ancho y los extremos son más delgados porque terminan en punta. Tienen un solo núcleo. Esa es otra diferencia. Tienen un solo núcleo que es grande y ovoide. En su citoplasma, el sarcoplasma verde está especializado, rodeado por una delgada membrana celular que es el sarcolema. Ahora, esta es una fibra muscular relajada. Ya podemos ver su forma alargada que termina en punta, por eso es fusiforme. Y vean que las esqueléticas son cilíndricas. Ahora, lo otro importante de notar de estas células es que están unidas unas a otras con uniones comunicantes. ¿Se recuerdan ustedes que esas uniones comunicantes les permiten acoplarse y que las señales vayan rápidamente de una célula a otra? Entonces así ellas pueden contraerse al unísono. Entonces vean cómo aquí se muestran los dos filamentos que tiene el mismo músculo esquelético. Miren, aquí está el filamento grueso, que son esos moraditos, y aquí está el filamento delgado. Entonces, tiene los mismos componentes, solo que están organizados de diferente manera. Aquí, en esta primera imagen, estas son células relajadas. Podemos ver su forma fusiforme. Pero aquí, a la derecha, encontramos ya cómo se ven las células cuando están contraídas. Este núcleo tiene una forma característica como de sacacorcho.
Si ustedes ven, está como en zigzag, ¿verdad? Como en sacacorcho. Entonces, esa es la forma en la que cambia el núcleo cuando las células se contraen. Y las uniones comunicantes es lo que hace que muchas células puedan contraerse al mismo tiempo, ¿verdad? Esa sería las características microscópicas del músculo liso. Ahora pasamos a su localización y otras características. Este músculo, bueno, pueden apagar el micrófono si no van a participar, ¿verdad? Este músculo forma la pared de las arterias y las venas pequeñas y también forma la pared de órganos huecos, como el esófago, que en su parte inferior, el estómago, la vesícula biliar, todos los intestinos y la vejiga. Aquí tienen ustedes esquematizados, ¿verdad? Todos estos órganos. ¿Verdad? Aquí tenemos la parte inferior del esófago, este es el estómago, aquí está el intestino delgado, aquí está el intestino grueso, aquí está el hígado, bueno, pero no es el hígado, ¿verdad? Pero sí está la vejiga, que es esta verdecita, ¿verdad? También está en la vejiga y el útero, que eso sí ya no se ve aquí, ¿verdad? Entonces aquí hay una sección de un corte del tubo digestivo. Entonces, ustedes pueden ver aquí, hay una capa de tejido muscular y aquí hay otra capa de tejido muscular. Hay partes del tubo digestivo, como vimos en el estómago, que tiene 3 capas de tejido muscular. Entonces, aquí podemos ver cómo se ven las fibras, ¿verdad? Cómo podemos observar las fibras. Este es un corte del intestino delgado. La parte más interna que da hacia la luz es la mucosa. Acuérdense que los epitelios siempre están hacia la luz de los tubos, ¿verdad? Ahora aquí podemos ver que los músculos se organizan, ¿verdad? Y van las fibras en diferente dirección. Entonces, esta es una capa longitudinal en un corte transversal, como se puede ver, y esta otra es una capa circular, ¿verdad? Entonces, así el intestino se acorta a lo largo y se acorta a lo ancho, ¿verdad? Así va cerrando el tubo digestivo. Y esas contracciones de este